En el siempre desafiante ámbito de las fuerzas del orden, muchos buenos hombres y mujeres de uniforme se ponen en peligro para garantizar que usted y yo disfrutemos de nuestras vidas y nuestra libertad. Sin embargo, algunos policías hicieron todo lo posible por acabar con la vida de otros. En este convincente vídeo hablaremos de algunas de estas personas, de sus sorprendentes crímenes y de la implacable búsqueda de justicia que siguió. Sin más preámbulos, he aquí 11 policías corruptos que mataron a todo el mundo en los tribunales. John Canfield. La ley dice, no bebas y conduzcas. Y cuando personas como John Canfield beben y conducen, matando incluso a alguien en el proceso, se refleja lo imprudentes que pueden ser algunas personas, a pesar de estar formadas en las filas de las fuerzas del orden. El 28 de abril de 2017 parecía un día como cualquier otro. 5 estudiantes de secundaria, entre ellos Jahiem Robertson, de 13 años, del condado de Polk, caminaban por la carretera. Volviendo de la escuela, estas almas jóvenes, vibrantes e inocentes, solo querían llegar a casa desde su parada de autobús en Poinciana y estar con los seres queridos que habían dejado ese mismo día. Momentos después, un coche que se había salido de la carretera arrolló a los escolares, matando al joven Robertson e hiriendo a los otros 4 antes de huir a toda velocidad del lugar. El conductor del coche, que posteriormente se descubrió que estaba bajo los efectos del alcohol, era Canfield, ex agente de la ley de Mississippi. Tras el incidente, los agentes del condado de Polk detuvieron al exagente acusado de 11 delitos. El examen médico reveló que la tasa de alcoholemia de Canfield duplicaba el límite legal para conducir cuando atropelló a los 5 alumnos de la Dundee Ridge Middle Academy. Un testigo presencial describió haber visto a Canfield inclinarse hacia adelante en el vehículo antes de salirse de la carretera y atropellar a los estudiantes. Según los investigadores, primero atropelló a John T. Robinson, de 15 años, antes de colisionar con Jasmine Robertson, de 14 años. A continuación, golpeó imprudentemente a Ryland Price, de 12 años, y posteriormente a Jahiem Robertson, de 13 años, y a Juan Mena, de 13 años. Robinson, Jasmine y Price sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar de los hechos, mientras que Mena sufrió múltiples fracturas en la cara, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Robertson murió en el hospital después de que los médicos lo declararan con muerte cerebral y le retiraran el soporte vital el 30 de abril de 2017. Durante su juicio en mayo de 2018 ante el juez Wayne Durden, el ex oficial dijo que no recuerda el accidente en absoluto, culpando a sus problemas de salud y afirmando que no había estado bebiendo en absoluto ese día. Sin embargo, los registros de la oficina del sheriff del condado de Polk muestran que su nivel de alcohol en sangre era de 0,147, casi el doble del límite legal de 0,08. Al ver las probabilidades apiladas en su contra, Canfield se declaró sin oposición a conducir bajo la influencia homicidio involuntario y cargos relacionados en febrero de 2018, lo que significa que ni admitió ni negó las acusaciones en su contra, que es esencialmente un reconocimiento de culpabilidad. Para aquellos que desconocen las implicaciones legales de una declaración de no impugnación, tal tiene el mismo peso que una declaración de culpabilidad. Tras el veredicto de culpabilidad, el juez Durden, el jueves 30 de mayo de 2018, lo sentenció a 30 años de prisión por homicidio involuntario por Dewey y otra sentencia consecutiva de 5 años por Dewey con lesiones corporales graves. La sentencia también incluye la revocación permanente de su licencia de conducir y 4 años adicionales de libertad condicional. Tal vez el momento más conmovedor del juicio de Canfield fue cuando la madre de la víctima, Robin Robertson, se enfrentó entre lágrimas a Canfield, culpándole de la muerte de su hijo. «Dejaste a mi hijo como un animal a un lado de la carretera. Llevaba ropa de colegio y ni siquiera vino a casa a cenar esa noche», dijo. «Como siempre le esperé y nunca volvió a casa». Curiosamente, el sheriff de Polk, Grady Judd, reveló que Canfield, que trabajó para 10 cuerpos de seguridad entre 1994 y 2012 en Mississippi, era uno de los mejores detectives. Sin embargo, tenía problemas con el alcohol y, al parecer, afirmó tener una relación con Captain Morgan, una marca de ron. Wayne Couzens, agente de la Policía Metropolitana de Londres, Wayne Couzens parecía un policía más encargado de mantener la ley y proteger la seguridad pública. Sin embargo, como verían, este hombre albergaba una oscura personalidad capaz de cometer actos impensables. El 3 de marzo de 2021, sobre las 9 de la noche, la experta en marketing Sarah Everard, de 33 años, se desvaneció inesperadamente mientras regresaba a casa de una amiga en Clapham,
Londres. Tras las investigaciones para desentrañar qué pudo ocurrirle, la policía detuvo a Cousins en su casa de Deal, Kent, solo 6 días después de la desaparición. Como es de imaginar, la detención del agente conmocionó a muchos, que no podían imaginar que un policía tuviera algo que ver en el crimen. Según revelaron los hechos investigados, Cousins, entonces fuera de servicio, y bajo el pretexto de que la señorita Everard había violado las directrices del encierro COVID-19, la secuestró utilizando una tarjeta de orden de la Policía Metropolitana. Posteriormente, procedió a violarla antes de matarla y quemar su cuerpo, que los agentes encontraron más tarde en un bosque cercano a Ashford, Kent. El 10 de marzo, día en que la policía descubrió los restos de Everard, detuvo a Cousins como sospechoso de asesinato y lo acusó de secuestro y asesinato, previa autorización de la Fiscalía de la Corona. Más tarde, el 13 de marzo, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para responder de los cargos. Durante el juicio, la Fiscalía relató los horribles detalles de su implicación en el asesinato de una manera que conmocionó a todos. Testigos presenciales declararon además haberle visto detener a una señora en la acera. El 8 de junio, Cousins se declaró culpable de secuestro y violación, y posteriormente, el 9 de julio, se declaró culpable de asesinato. Antes y después de la vista, en la que se declaró culpable, varias personas afirmaron estar sorprendidas de que pudiera cometer tales actos. En una entrevista, Helena Cousins, su esposa, declaró estar tan desconcertada como todo el mundo, por lo que llevó a su marido a cometer los crímenes. No parecía actuar de forma extraña. No noté que nada fuera mal, dijo. Uno de los investigadores principales del caso, el ex DCI Simon Harding, lo describió como un individuo muy enfermo y muy peligroso, que nunca debería haber estado cerca de un uniforme. Tras una vista de sentencia ante Lord Justice Fulford del Tribunal Penal Central de Inglaterra, el agente fue condenado a cadena perpetua con una orden de revocación de por vida el 30 de septiembre de 2021. Como puede deducirse, Cousins, como un delincuente común, albergaba la más extraña malicia en su corazón. Peor aún, este agente que debía proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley y la justicia, se había convertido en un infractor de la ley que violaba brutalmente a los demás. Los espeluznantes detalles de su crimen conmocionaron a muchos dentro y fuera del Reino Unido y suscitaron debates sobre la seguridad de las mujeres y la confianza en la policía en todo el país. Más aún, el crimen puso de manifiesto los fallos sistémicos y la corrupción que asolan a la Policía Metropolitana. Como reveló posteriormente una investigación no reglamentaria, Cousins trabajó como agente para 3 cuerpos distintos, a pesar de tener un carácter cuestionable. Se había enfrentado a múltiples denuncias por mala conducta durante su mandato como agente, lo que suscitó dudas sobre por qué se le permitió seguir prestando servicio a pesar de las evidentes señales de alarma. Sin duda, el caso de Wayne Cousins afectó a la confianza pública en la policía, y su traición a la confianza pública tensó aún más la frágil relación ya existente entre las fuerzas del orden y la comunidad a la que juraron proteger. Eric de Valkenaer. En cuanto al cargo 1, en el que se acusa al acusado de un delito grave de clase C de homicidio involuntario en primer grado, el tribunal declara al acusado culpable del delito menos grave de homicidio involuntario en segundo grado, un delito grave de clase E. En cuanto al cargo 2, el delito no clasificado de acción criminal armada, el tribunal declara al acusado culpable. Estas fueron las palabras del juez del Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, J. Dale Youngs, cuando anunció los veredictos de culpabilidad para el oficial blanco de 43 años, Eric de Valkenaer, acusado de homicidio involuntario en primer grado y acción criminal armada en el tiroteo del 3 de diciembre de 2019 contra el hombre negro de 26 años, Cameron Lamb. Según la acusación de Valkenaer, el ex policía de Kansas City y su compañero respondieron a un incidente de tráfico que involucraba a una camioneta Roya en Kansas City el día del tiroteo. Un helicóptero de la policía observó que la camioneta roja circulaba y entraba en un camino de entrada en la parte trasera de una vivienda. Los agentes, vestidos de paisano y con chalecos del departamento de policía, llegaron posteriormente a la propiedad y entraron en el patio trasero sin una orden judicial, desenfundando sus armas. En ese momento, Lamb estaba haciendo retroceder lentamente la camioneta por una rampa hasta el garaje del sótano. Con el compañero de Valkenaer en el lado del vehículo de Lamb, el agente pudo ver al hombre negro cuando llegó. Los agentes intentaron ordenar a Lamb que se detuviera, pero no está claro si oyó sus órdenes. De Valkenaer disparó su arma 4 veces contra Lamb. 2 balas alcanzaron al hombre, matándolo instantáneamente.
El agente afirmó más tarde que vio la mano izquierda del hombre negro buscando una pistola y apuntando a su compañero, el sargento Troy Schwalm. En el banquillo de los testigos durante el juicio, relató el incidente diciendo: «Recuerdo que pensé, no, esto no puede ocurrir, no puedo permitir que esto ocurra». A la pregunta de la abogada defensora Molly Hastings de si quería decir que no podía permitir que Lamb disparara a su compañero, de Valkenaer respondió: «Claro», antes de secarse las lágrimas de los ojos con un Kleenex. Sin embargo, el agente Schwalm declaró que Lamb tenía la mano izquierda sobre el volante, con los dedos separados. Además, levantó la mano izquierda sin pistola en el momento en que de Valkenaer le disparó. Por otra parte, la acusación reveló que Lamb era diestro y que los informes médicos indicaban que no podía utilizar plenamente la mano izquierda debido a una lesión sufrida antes del tiroteo, lo que significa que no podía suponer ningún peligro para los agentes en el momento en que uno de ellos le disparó. El juez Youngs, que presidió el juicio sin jurado de Valkenaer, lo declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado y de cargos de acción criminal, armada en noviembre de 2021. El juez dictaminó que el exagente no actuó en legítima defensa ni en defensa del sargento Schwalm cuando disparó y mató a la víctima. Además, no utilizó legalmente la fuerza letal como agente de la ley y violó los derechos constitucionales de Lamb al entrar en la propiedad donde se produjo el incidente sin tener derecho legal a estar allí. El viernes 4 de marzo de 2022, Youngs sentenció a de Valkenaer a 3 años por homicidio involuntario y a 6 años por acciones criminales armadas, declarando que cumplirá ambas sentencias concurrentemente. Actualmente encarcelado, el abogado de Valkenaer, el general Andrew Bailey, solicita la anulación del veredicto o un nuevo juicio, tras una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito Oeste de Missouri. Roy Oliver, si eres agente de policía, lo último que querrías es cometer un error que te metiera en el tipo de problema en el que se encontró el ex agente Roy Oliver, del Departamento de Policía de Balch Springs, cuando disparó y mató a Jordan Edwards, de 14 años. Aquel día, cuando Oliver cometió el horrible acto, los padres y amigos de Edwards nunca imaginaron que no volverían a verlo con vida. Para entender cómo ocurrió el incidente, remontémonos a alrededor de las 11 de la noche del 29 de abril de 2017. Oliver, junto a varios policías más, estaba respondiendo a una llamada al 911 Inn sobre la denuncia de varios menores de edad bebiendo en una fiesta en una casa de unas 100 personas cuando supuestamente escucharon disparos, lo que provocó el pánico, haciendo que los asistentes a la fiesta huyeran en varias direcciones. El agente Oliver, tomando una decisión desastrosa, efectuó 3 disparos con su rifle Modern Carbine M65 contra un coche, alcanzando a Edwards en la cabeza y acabando trágicamente con su vida. En el momento del incidente, Edwards no estaba solo en el coche. En el coche iban también 2 de sus hermanos y 2 amigos, y su hermano de 16 años conducía el vehículo. Aunque la gente intentó salvarle, los médicos declararon muerto a Edwards al llegar a un hospital local. Tras el incidente, la policía difundió inicialmente una declaración falsa sobre cómo se desarrollaron los hechos. El comunicado sugería que el coche en el que viajaban los adolescentes corría hacia los agentes cuando Oliver efectuó los disparos. Sin embargo, al revisar las grabaciones de las cámaras corporales que llevaban el agente y sus colegas, el jefe de policía Jonathan Haber renunció posteriormente a la declaración y admitió que el vehículo no se dirigía hacia los agentes, sino que se alejaba de ellos. Como consecuencia del tiroteo, el Departamento de Policía de Balch Springs primero puso a Oliver en baja administrativa antes de despedirlo de su trabajo el 2 de mayo de 2017. 3 días después, las autoridades lo acusaron de asesinato, lo que dio lugar a una orden de detención contra él. Durante su juicio, reprogramado varias veces, Oliver dijo al jurado que disparó por miedo a que la vida de su compañero corriera peligro. Junto a las imágenes del incidente que contradicen su versión, el agente declaró que nunca temió por su vida. La fiscalía, argumentando en contra de Oliver, declaró que el vehículo de los adolescentes no suponía un peligro inmediato al abandonar el lugar. El jurado, viendo a través de las inconsistencias en su testimonio y las flagrantes contradicciones entre su relato y las imágenes del incidente, entregó a Oliver un veredicto de culpabilidad el 28 de agosto de 2018. Con Oliver enfrentándose a una posible cadena perpetua por sus crímenes, como solicitó la fiscal del distrito Faith Johnson. Varios amigos, colegas y familiares, incluida su madre, abogaron por una sentencia más corta, describiéndolo como una buena persona y un buen padre.
Al día siguiente, 29 de agosto, el juez le condenó a 15 años de prisión y al pago de una multa de $10,000. Aunque el equipo legal del ex policía anunció que apelaría tanto el veredicto como la sentencia, el Quinto Tribunal de Apelaciones de Texas rechazó su apelación el 10 de agosto de 2020, aunque mantuvo la condena y la sentencia por asesinato. Cuando se comete un delito, hay que cumplir una condena, ¿no? Pues bien, el sistema judicial se aseguró de que Oliver respondiera por sus actos, enviando un sólido mensaje a los agentes para que no abusen de sus poderes bajo ninguna circunstancia. John Bowman. Quizás solo unas pocas personas de nuestra lista alcancen el nivel de maldad que define al ex policía de Homewood, John Earl Baughman. Este hombre, presunto asesino en serie, se libró 2 veces de la condena por matar a un amigo y a su primera esposa, antes de ser condenado a muerte por asesinar a su segunda mujer. Baughman, un hombre corpulento que siempre llevaba gafas de montura gruesa, lo que le valió el apodo de Botellas. Era un hombre muy controlador, al que le encantaba intimidar a la gente, y siempre quería las cosas a su manera. Aunque no parecía el tipo de persona que pudiera cometer un crimen atroz, como un asesinato, debido a su trabajo como agente de la ley, la vida de Baugham pronto dio un giro siniestro, revelando un lado profundamente inquietante de su persona y su carácter. Todo empezó el 26 de julio de 1970. El sargento Dean Pence, agente de policía de Flossmoor y viejo amigo de Baugham, fue encontrado muerto cerca del club de campo Prestwick, en el condado de Will. Al parecer, Baugham disparó a Pence con un revólver del calibre 38 por sospechar que tenía una aventura con su mujer, Trudy. A pesar de ser el principal sospechoso en el caso de asesinato, el gran jurado del condado de Will se negó a acusarle, lo que le permitió salir libre de todos los cargos. Varios años después, en 1984, Baugham volvería a ser noticia por matar a Trudy, mientras ambas parejas inspeccionaban unos equipos de acampada en su garaje de Matheson. Según su versión de la muerte, Trudy murió tras prenderse fuego accidentalmente. Sin embargo, la autopsia reveló que alguien estranguló a la mujer antes de quemar su cuerpo. Tras un juicio por la muerte de Trudy en 1985, un juez del condado de Cook absolvió a Baugham de asesinato, dejándole libre de nuevo de otro cargo de asesinato. Muchos citaron irregularidades judiciales en el caso y, en 1988, un tribunal federal condenó a su abogado, Fred Apratti, por pagar sobornos a la policía del sheriff del condado de Cook, lo que contribuyó a la absolución de Baugham. Bueno, las cosas no duran para siempre, ¿verdad? La suerte del exagente terminó tras el asesinato de su segunda esposa, Valerie. En 1995, la pareja se fue de vacaciones a St. John's, en Antigua y Barbuda, y se alojó en el Royal Antiguan Hotel. El 27 de mayo de ese año, Baugham llevó a su esposa a la azotea del hotel, de 8 plantas, donde la empujó a la fuerza hasta matarla. Tras el asesinato, las autoridades detuvieron y encarcelaron a Baugham en la prisión de Su Majestad sin posibilidad de fianza. A lo largo de la investigación, explicó que su mujer se había caído accidentalmente mientras intercambiaban cartas de amor. Sin embargo, un forense, contradiciendo su versión, dijo que ella había encontrado la muerte por un empujón deliberado. Durante el juicio de Baugham, los empleados del hotel declararon que inicialmente había reservado una habitación doble para las 3 primeras noches, pero que posteriormente la cambió por una individual para el resto de su estancia. A pesar de que el ex agente expresó un profundo amor por su esposa, tales sentimientos no lograron convencer al jurado, que lo declaró culpable de asesinato por unanimidad. Posteriormente, Baugham fue condenado a muerte por su crimen. Mientras los agentes le escoltaban a la salida del tribunal, la comunidad local de Antigua le maldecía y vitoreaba por su muerte. A pesar de que su abogado, Gerald Watt, alegó un sesgo de la sala a favor del fiscal y apeló posteriormente el veredicto, el recurso fue desestimado. Poco después, el 31 de mayo de 2000, Baugham se suicidó en una cárcel de Antigua, ahorcándose con una sábana sujeta a los barrotes de la ventana de su celda. Joseph James DeAngelo. En los sombríos anales de la aplicación de la ley en Estados Unidos, un hombre, Joseph James DeAngelo, ex agente de policía condenado, destaca históricamente no por defender la ley, sino por crímenes atroces que conmocionarían a la nación. DeAngelo, también conocido como el asesino del Golden State, fue un violador y asesino en serie responsable de un reino de terror que se extendió durante décadas. Nacido el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York,
Las actividades delictivas de DeAngelo comenzaron en la década de 1970, cuando prestaba servicio como agente de policía en varias jurisdicciones de California, entre ellas Exeter y Auburn. Tras cometer al menos 13 asesinatos, 51 violaciones y 120 robos en toda California entre 1974 y 1986, este hombre utilizó sus conocimientos de los procedimientos policiales y las técnicas de investigación para eludir su captura mientras cometía una oleada de crímenes violentos. El método de actuación de DeAngelo incluía irrumpir en domicilios, secuestrar y agredir sexualmente a mujeres y asesinar a muchas de sus víctimas por medios brutales como disparos y apaleamientos. Quizá uno de los aspectos más inquietantes de sus crímenes era que estaban marcados por un escalofriante nivel de brutalidad y premeditación. A menudo acechaba a sus víctimas, aprendiendo sus rutinas y puntos débiles antes de atacar. Su capacidad para infundir miedo a mucha gente y eludir a las autoridades durante más de una década le valió varios apodos, como el asesino del Estado Dorado, el saqueador de Visalia, el violador de la zona este y el acechador nocturno. Durante mucho tiempo, la identidad de DeAngelo como responsable de estos tristemente célebres apodos permaneció oculta, lo que hizo que su historia se convirtiera en leyenda. No fue hasta la noche del 24 de abril de 2018, más de 40 años después de su primer crimen conocido, que los agentes del sheriff del condado de Sacramento finalmente detuvieron a DeAngelo, de 73 años, por sus crímenes. Los avances en tecnología forense, principalmente el uso de bases de datos de genealogía para identificar a posibles sospechosos y las pruebas de ADN que vinculaban al exoficial con una serie de crímenes, desempeñaron un papel fundamental para descifrar el caso. Tras su detención, las cosas no parecían prometedoras para que la justicia prevaleciera después de que las autoridades no pudieran acusar a DeAngelo de las violaciones y robos que había cometido en la década de 1970, debido a la prescripción de California en los casos de violación anteriores a 2017. Sin embargo, en agosto de 2018 lo acusaron de 13 cargos de secuestro y asesinato, respectivamente. El juicio de Joseph DeAngelo fue un acontecimiento trascendental que acaparó la atención nacional. El otrora escurridizo depredador estaba ahora en el punto de mira, acusado de múltiples cargos de asesinato y agresión sexual. Sus víctimas, muchas de las cuales vivieron atemorizadas durante décadas, tuvieron por fin la oportunidad de ver a su verdugo ante la justicia. Durante el juicio, supervivientes y familiares de las víctimas compartieron sus desgarradoras historias, arrojando luz sobre el trauma duradero infligido por las acciones de DeAngelo. La fiscalía, que anunció que pediría la pena de muerte, presentó un caso convincente que mostraba la montaña de pruebas contra él. El 29 de junio de 2020, DeAngelo se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte. Más tarde, el 21 de agosto de ese año, recibió múltiples condenas consecutivas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque en una ocasión ofreció una breve disculpa por sus actos, diciendo: «Lo siento de veras por todos a los que he hecho daño». Sus palabras de arrepentimiento nunca pudieron aliviar del todo el profundo dolor y sufrimiento que había infligido a sus víctimas y a sus familias. Según los registros penitenciarios públicos, el exagente convertido en convicto cumple actualmente condena en la prisión estatal de California, Corcoran. Drew Peterson. Suponga que cree que quienes han jurado protegerle no tienen maldad bajo la manga. Piénselo de nuevo. Como verás, la historia de Drew Peterson, ex sargento de la policía de Bolingbrook, que asesinó espantosamente a su tercera esposa y amenazó 3 veces a la segunda con una pistola, te dejará cuestionando los fundamentos mismos de la confianza en las fuerzas del orden. Nacido el 5 de enero de 1954, Peterson ingresó en la policía en 1977 y llegó a sargento del Departamento de Policía de Bolingbrook, Illinois. De complexión imponente y porte autoritario, se ganó el respeto y el reconocimiento de sus compañeros, habiendo recibido una vez el premio Agente de Policía del Año del departamento en 1979. Sin embargo, Peterson, ejemplo perfecto de que no es oro todo lo que reluce, no era el buen policía que muchos creían. El exagente, que se casó 4 veces, tuvo una vida personal problemática que le llevó a cometer varios actos atroces. Su primer y segundo matrimonio, con Carol Brown y Victoria Vicky Connolly, acabaron en divorcio después de que ellas descubrieran que tenía aventuras con otras mujeres. Tras casarse con Kathleen Sabio, parecía que había sentado la cabeza de una vez por todas. Sin embargo, su matrimonio con Sabio también terminó en divorcio el 10 de octubre de 2003.
Al año siguiente, el 1 de marzo de 2004, el cuerpo sin ropa de Savio fue encontrado en una bañera sin agua en la suite principal de su casa en Pheasant Chase Drive, Bolingbrook, Illinois. Aunque la muerte de Kathleen Savio, en 2004, pasó inicialmente desapercibida, fue la misteriosa desaparición en octubre de 2007 de la cuarta esposa de Peterson, Stacey Ann Peterson, la que volvió a poner el caso en el candelero. Tras la desaparición de Stacey, las autoridades iniciaron una serie de investigaciones que llevaron a exhumar el cuerpo de Kathleen y a reclasificar su muerte como homicidio. Como revelaron las investigaciones, su muerte no fue un accidente, sino el resultado de un asesinato. Los resultados de la autopsia determinaron que había muerto ahogada tras un forcejeo. Además, presentaba extraños hematomas en el cuerpo y un gran corte en la cabeza. A medida que el caso contra Peterson se hacía más fuerte, un gran jurado del condado de Will lo acusó del asesinato de Kathleen el 7 de mayo de 2009, lo que condujo a su detención el mismo día. Durante su juicio por asesinato, Peterson mostró arrogancia y casi ningún remordimiento por su crimen e hizo varios arrebatos, incluyendo gritar vehementemente su inocencia. Sus arrebatos, presenciados por muchos, llevaron al fiscal estatal James Glasgow a describirlo como un psicópata. El 6 de septiembre de 2012, los miembros del jurado condenaron al exoficial por el asesinato premeditado de Kathleen antes de recibir una sentencia de 38 años, el 21 de febrero de 2013. Mientras que el encarcelamiento marca el final del camino para muchos criminales, cumplir condena en el Centro Correccional Peterson Menard de Chester, Illinois, no puso fin a su periplo delictivo. El 9 de febrero de 2015, las fuerzas de seguridad lo acusaron de intentar atentar contra James Glasgow, el abogado principal del área de Chicago que lo procesó. Antonio Smith, un compañero de prisión al que Peterson pidió que organizara el golpe, alertó a las autoridades sobre el siniestro plan y les ayudó a conseguir pruebas suficientes contra él. Declarado culpable en mayo de 2016, recibió una condena adicional de 40 años, además de su ya extensa pena de prisión. Aunque los fiscales sospechan que Peterson asesinó a su cuarta esposa porque podría haberle incriminado en la muerte de Kathleen, el hombre mantiene que ella sigue viva y que solo decidió abandonarle por otro hombre. Robert Fratta. Unos 30 años antes de que se produjera el incidente que condujo a la muerte de Robert Fratta, el 11 de enero de 2023, el ex agente de policía de los suburbios de Houston nunca habría imaginado que dejaría este mundo de la manera escalofriante en que lo hizo aquel fatídico día. Fratta, de 62 años y condenado a muerte, recibió una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville. Fue declarado muerto a las 19:49, 24 minutos después de que la dosis letal de pentobarbital empezara a fluir por sus brazos. Pero, ¿qué hizo el exfuncionario para merecer un destino tan terrible o para ganarse un puesto en nuestra lista? Bueno, su historia es una más de la larga lista de policías corruptos que matan a sus esposas. En enero de 1994, Fratta contrató a 2 hombres para que asesinaran a su mujer, Farah, de 33 años. Según la información disponible, la pareja, en trámites de divorcio, estaba enzarzada en una batalla legal por la custodia de sus 3 hijos. El ex policía, que no quería que Farah tuviera la custodia de los niños, planeó matarla. Posteriormente, contrató a Joseph Pristash, quien también contrató a un pistolero, Howard Guidry, que disparó a Farah 2 veces en la cabeza en la casa familiar de Atascocita, Houston. 5 meses después del asesinato, las investigaciones apuntaron a Fratta como principal culpable, lo que motivó su detención e interrogatorio. Más tarde, fue juzgado por su crimen. Durante el juicio, los testigos afirmaron que el ex policía condenado contó a sus amigos sus planes varios días antes del crimen, e incluso pidió consejo sobre posibles sicarios. De sus planes, el hombre habría dicho: «La mataré, cumpliré mi condena y cuando salga, tendré a mis hijos». Múltiples llamadas telefónicas grabadas ayudaron a construir un caso contra Fratta, incluida una de las llamadas de Guidry a la cárcel en la que decía que Fratta le había proporcionado el arma utilizada para el golpe. En 1996, el exagente recibió un veredicto de culpabilidad y una condena a muerte. Durante la sentencia inicial, el juez federal implicado en el caso condenó a Fratta por sus presuntas acciones, describiéndolo como egoísta, misógino y vil, con un insensible deseo de matar a su mujer. El día de su ejecución, Fratta se negó a hablar con su hijo Bradley Baker, que presenció su ejecución junto al hermano de Farah, Zain Baker. Es más, mantuvo que era inocente hasta el momento de su muerte y nunca pidió perdón por su crimen. Andy Cahan,
director de servicios y defensa de las víctimas de Crime Stoppers de Houston, lo describió como un cobarde. Cuando se le ofreció la oportunidad de tender al menos una rama de olivo a su hijo, que él sabía que estaba viendo esto, y aún así eligió la salida del cobarde. Podría haber dicho, «Lo siento». Derek Michael Chauvin. Cuando el exagente Derek Michael Chauvin mató a George Floyd, de 46 años, el 25 de mayo de 2020, supuso otro trágico incidente en la larga lista de asesinatos relacionados con agentes de policía estadounidenses en acto de servicio. Sin embargo, lo que hizo muy inquietante este incidente en particular fue la escalofriante forma en que se produjo. Antes del incidente del 25 de mayo, Chauvin, agente del Departamento de Policía de Minneapolis, había acumulado al menos 22 denuncias en su expediente oficial, 2 de las cuales habían terminado en medidas disciplinarias. Muchos acusaron al agente de emplear una fuerza extrema, y algunos lo describieron como alguien a quien le gustaba ser innecesariamente agresivo. Sin que se hiciera casi nada para frenar sus excesos, el agente siguió ejerciendo su poder sin restricciones, hasta que sus acciones desembocaron en un grave incidente que puso al descubierto su pauta de abuso y mala conducta. Alrededor de las 20:00 horas del día en que asesinó a Floyd, Chauvin, junto con sus compañeros Tou Thao, Alexander Kueng y Thomas Kiernan Lane, respondieron al parecer a una llamada del dependiente de una tienda que decía que Floyd había pagado unos cigarrillos con un billete falso de $20. Aunque Floyd no se resistió a la detención tras la legada de los agentes, estos lo trataron con dureza indebida a pesar de tenerlo esposado. Las imágenes de vídeo muestran que los agentes intentaron obligarle a sentarse en el asiento trasero del coche patrulla antes de inmovilizarle boca abajo contra el suelo. En ese momento, Chauvin se arrodilló sobre el cuello del hombre, mientras Kueng se arrodillaba sobre la parte superior de sus piernas, sujetándole la muñeca. Mientras tanto, Lane le sujetaba las piernas, impidiéndole cualquier movimiento. Sintiendo una ansiedad y un malestar extremos debido a la asfixia, Floyd dijo repetidamente que no podía respirar, y temiendo su muerte inminente, pronunció las palabras «mamá» y «por favor», en un intento de que los agentes le dejaran respirar. Desoyendo sus súplicas, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos. Durante los 2 últimos, el hombre permaneció inmóvil, sin pronunciar palabra y sin pulso. Incluso después de que los transeúntes, que grabaron el incidente con sus teléfonos móviles, gritaran a los agentes que le atendieran. Estos mostraron poca preocupación y siguieron sujetándole, a pesar de que Kueng confirmó que no sentía el pulso de Floyd tras comprobarlo durante el 6º minuto. Esa misma noche, los médicos declararon muerto a Floyd. Tras el asesinato, estallaron protestas en Minneapolis, que se extendieron por Estados Unidos y varias ciudades de todo el mundo. El 29 de mayo, Chauvin y los otros 3 agentes fueron detenidos, tras haber sido despedidos de sus puestos de trabajo el 27 de mayo. Ahora, centrándose en Chauvin, las autoridades le acusaron primero de un cargo de asesinato en 3er grado, aumentando posteriormente sus cargos para incluir un cargo de homicidio en 2º grado y un cargo de asesinato no intencionado en 2º grado. El 8 de marzo de 2021 fue juzgado por un jurado del Tribunal del 4º Distrito Judicial de Minnesota y el 20 de abril fue declarado culpable de los cargos. El 25 de junio fue condenado a 22 años y medio de prisión. Más tarde, en diciembre de 2021, el exagente se declaró culpable de 2 cargos federales de violación de los derechos civiles, uno por usar fuerza irrazonable contra Floyd e ignorar sus graves necesidades médicas, y el otro por usar fuerza irrazonable contra un chico de 14 años en 2017. Posteriormente, fue condenado a 21 años de prisión el 7 de julio de 2022. Encarcelado actualmente en el Instituto Correccional Federal de Tucson, Arizona. Chauvin saldrá en libertad probablemente en 2038, cuando tenga 62 años. Michael Jerome Corbett. Cuando la noticia de la muerte por cáncer de pulmón en 2004 de Michael Jerome Corbett, de 60 años, saltó a los medios de comunicación, muchos no lo recordaron como un buen hombre, sino como un peligroso delincuente que utilizó su cargo para cometer crímenes atroces. 3 veces condenado, el ex jefe de policía de Willow Springs cumplió condena por participar en el publicitado asesinato en 1982 de Diane Masters, esposa de un abogado de la mafia. Antes de su detención por asesinato, Corbett, con su comportamiento asertivo y su mirada aguda, parecía el típico jefe de policía en el que se podía confiar instintivamente.
Al crecer, Corbett conoció la pobreza, lo que le obligó a empezar a robar en tiendas para cubrir algunas de sus necesidades. A los 14 años, se asoció con una banda callejera italoamericana y ya se codeaba con los conocidos mafiosos de la ciudad. Estos primeros contactos le allanaron el camino hacia una vida oscilante entre la delincuencia y las propias instituciones destinadas a combatirla. Corbett se unió a la policía después de que el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, le ofreciera un puesto como agente de policía en Willow Springs, Illinois. El trabajo, sin embargo, venía con una condición. «Pero recuerda, chico, no olvides quiénes son tus amigos», le dijo Giancana cuando aceptó el puesto. Después, el notorio jefe político Doc Rust le tomó juramento en el departamento de policía de Willow Springs. Como puede verse, Corbett se convirtió en agente gracias a la ayuda de las personas equivocadas, y a lo largo de sus años en las fuerzas del orden hizo todo lo posible por complacerlas. Después de que Diane Masters, residente en Chicago, desapareciera el 19 de marzo de 1982, su desaparición se convirtió en un complejo rompecabezas que la policía tuvo que descifrar. Sin embargo, tras una implacable investigación, recuperaron su cadáver del maletero de su coche 9 meses después, tras descubrir el vehículo sumergido en un canal cerca de Willow Springs. Durante años, los autores, Corbett y el marido de Diane, Alan Masters, eludieron la justicia valiéndose de su poder y sus conexiones. Sin embargo, después de que las autoridades detuvieran, acusaran y condenaran a Corbett por 3 cargos de extorsión y chantaje, marcó el comienzo de sus problemas legales. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Corbett, junto con Alan, un abogado vinculado a la mafia de Chicago, se encontró en el centro de un publicitado caso de asesinato relacionado con la muerte de Diane. La investigación apuntaba a un siniestro complot para asesinarla. En 1981, cuando Masters descubrió que su mujer tenía una aventura, su relación se deterioró y Diane solicitó el divorcio al año siguiente. Al no quedar amor entre la pareja, Alan decidió matarla. Con la ayuda de Corbett y James Keating, teniente de la policía del condado de Cook, logró su propósito. Diane fue golpeada y luego tiroteada antes de que Corbett hundiera el coche, con su cuerpo dentro, en el canal. Corbett, que más tarde confesó su papel en el atroz crimen, recibió una condena de 20 años. Sin embargo, tras los barrotes de la prisión, Corbett desafió el estereotipo del recluso típico. En 1993, después de que los agentes del FBI, que le visitaban en prisión, jugaran a su favor, revelando que unos socios de la mafia amenazaban con matar no solo al señor Corbett, sino también a su joven hijo Joey, si se interponía en su camino. El exagente se convirtió en un ayudante inestimable, ayudando a los agentes a acabar con un sindicato influido por la mafia y a prevenir varios crímenes potenciales. Como recompensa a su cooperación con el FBI, las autoridades estadounidenses le pusieron en libertad 2 años antes de lo previsto, en 1998. Robert Olsen. La trayectoria de Robert Olsen, que pasó de agente de la ley a ser declarado culpable de asesinato, es un ejemplo aleccionador de cómo incluso quienes han jurado defender a las masas pueden verse manchados por el poder. El ex policía de Atlanta dio inicialmente la impresión de ser un agente comprometido y responsable que siempre actuó con profesionalidad. Sin embargo, un inquietante incidente ocurrido el 9 de marzo de 2015 reveló la verdadera naturaleza del hombre que había debajo de un fino uniforme y provocó su sorprendente caída al lado equivocado de la ley. Ese día, Olsen respondió a llamadas al 911 sobre un tipo desnudo y desarmado que supuestamente actuaba de forma errática. El hombre, un ex veterano de las Fuerzas Aéreas estadounidenses llamado Anthony Hill, estaba atravesando al parecer una crisis de salud mental. Al llegar al lugar, dijo Olsen, Hill empezó a correr hacia él a toda velocidad. Al relatar el incidente, el ex agente afirmó que, a pesar de gritarle 2 veces que se detuviera, el hombre siguió corriendo. Temiendo por su vida, le disparó 2 veces, matándolo. El incidente conmocionó a Atlanta y suscitó un debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Posteriormente, Olsen se enfrentó a cargos de asesinato, agresión con agravantes, violación de su juramento y declaración falsa por las acciones que causaron la muerte de Hill. Una vez ante el tribunal, su caso se convirtió en un thriller legal de altos vuelos. Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito del condado de DeKalb presentaron pruebas que demostraban que el acusado mintió al primer agente, que acudió al lugar del incidente, al afirmar que la víctima le había atacado físicamente, lo que le llevó a disparar en defensa propia. La acusación retrató a Olsen como un agente que se extralimitó en sus funciones,
hizo un uso excesivo de la fuerza e hizo caso omiso de las directrices que rigen su puesto. Argumentaron además que el agente ahora condenado optó por la violencia extrema cuando sacó su pistola y disparó a Hill hasta matarlo, en lugar de utilizar técnicas de desescalada y un enfoque profesional del problema. A pesar de las numerosas pruebas de vídeo y testimonios de testigos que demostraban lo contrario, la defensa alegó que había actuado en defensa propia. Durante toda la vista, Olsen parecía muy arrepentido y lloraba intermitentemente durante el juicio, a menudo secándose los ojos o sonándose las manos. Tras un juicio y unas deliberaciones largas y a menudo polémicas, el jurado absolvió a Olsen del delito grave de asesinato, pero emitió un veredicto de culpabilidad por otros 4 cargos el 14 de octubre de 2019. Mientras que la Fiscalía solicitó que Olsen cumpliera 30 años, 25 años en custodia y otros 5 años en libertad condicional. Por sus crímenes, su equipo de defensa no solicitó ningún tiempo específico. En cambio, citaron cómo las familias les dicen a los oficiales que vuelvan a casa a salvo y le pidieron al juez Jackson que por favor lo deje volver a casa a salvo, pronto. El 1 de noviembre de 2019, la jueza del Tribunal Superior del Condado de DeKalb, Letitia Dear Jackson, sentenció al exoficial a 20 años, para cumplir 12 años tras las rejas, con 8 en libertad condicional. Los registros del Departamento de Correcciones muestran que las autoridades, el miércoles 6 de noviembre de 2019, reservaron a Olsen en la prisión estatal costera en Savannah, donde ahora cumple su sentencia. Si te ha gustado esto, haz clic en la tarjeta que se muestra actualmente en tu pantalla para ver otros vídeos interesantes.